Hoy día, hermanos, es lunes 8 de diciembre. Lunes 8 de diciembre, hermanos. Estamos estudiando el libro de Josué, este último trimestre de este año 2025, hermanos. Entonces, ahora el título de la lección, ahí está en la pantalla. Por favor, a participar. Por favor, alguien puede confirmar si se ve o no la presentación dándole una lectura. A ver, hermanos, una miradita ahí a vuestro celular, a vuestra laptop. Buenos días con todos. Dice acusaciones. Muy bien, hermana Irene. Entonces, ahí está el título de la lección para hoy día. Acusaciones, hermanos. A ver, empezamos entonces comentando, preguntando, hermanos. eh, ¿Qué entendemos por acusaciones, hermanos? ¿Qué es eso de acusar, no? ¿No? ¿Cómo entendemos, no, esto de acusaciones? ¿Y a qué nos vamos a referir en esta mañana, no? Estamos estudiando el libro de Josué. ¿En qué circunstancias hubo acusaciones? Hermano justo. Por favor, hermana, participe. Bueno, primero busqué el significado de acusaciones, ¿cierto? Dice aquí atribuir culpa, delito o falta a alguien, o bien denunciar, delatar, censurar y reprender. Ese es el significado de la palabra acusar. Y bueno, nosotros esta semana vamos a estudiar una situación bien particular, ¿cierto? Donde, bueno, estuvimos viendo ayer que el pueblo ya había sido dividido, o sea, la heredad había sido dividida. eh, a algunos pueblos, habían dos pueblos y medio, ¿cierto? Dos tribus y media que habían recibido ya su heredad antes de cruzar el Jordán. ¿Ah? Recordar que ellos habían tenido que defenderse de algunos pueblos allí, los habían conquistado, y esa heredad, esas tierras, quedaron para los rubenitas, para los gaditas y para la media tribu de Efraín, ¿ya? Ellos igual siguieron luchando, siguieron acompañando a las otras tribus que todavía no recibían sus tierras, estuvieron entre 6 y 7 años allí hasta que todos recibieron la heredad, y Josué les dice que ya pueden volver a sus casas, que no se olviden de, de seguir teniendo al Señor en primer lugar, de que recuerden todo lo que Moisés les enseñó acerca de Dios, ¿cierto? De los mandamientos, que ellos cumplieran y guardaran todo eso, ¿ya? Y estos Rubenitas, Gadanitas y Efraínitas, ¿cierto? Vuelven a su ciudad, y ellos con la mejor intención hacen algo que no sé si me adelanto, hermano, mejor lo vamos estudiando, ¿cierto? No, diga Eh, nomás, hermanita, diga sí, nomás, diga nomás. ellos Sí, sí. hacen un monumento a orillas del Jordán. Entonces esto es muy mal visto por las otras tribus, porque piensan que ellos también quieren hacer un lugar donde adorar a Dios en vez de ir al santuario. Recordar que solamente en el santuario se podía alabar a Dios, ¿ya? Y había un lugar específico para eso, que era justamente donde estaba el tabernáculo. Donde se pusiera el tabernáculo, allí era el lugar de adoración. Entonces ellos estaban levantando un monumento, y y los otros no entendían por qué estaban haciendo esto. Entonces pensaban que se estaban rebelando. Esto era, como estaban al otro lado del Jordán, seguramente querían emanciparse, querían ya no pertenecer al pueblo, y entonces empiezan, claro, a acusarlos de rebelión. Muy bien, hermana, muy bien. Así que, hermanos, ahí está el tema, ¿no? De nuestro estudio de hoy día, acusaciones. Ya nuestra hermana hace mención a lo que pasó, hermanos, ¿no? Esto con el pueblo de Israel.
Y justamente estaba yo buscando ahí un mapa para tratar de entender, ¿no? Lo que ha pasado. Mirando el mapa, hermanos, ¿no? Aquí entonces tengo un mapa. Ustedes pueden ver la pantalla, hermanos. Ahí está el mapa, ¿no? Y ya, ahí están las 12 tribus. Ahí están las 12 tribus, pues, hermanos. Muy bien. Así que, hermanos, como dice nuestra hermana, ahí está. Voy a aquí usar bueno, usaré mi cursor nada más. Aquí, ¿no? Vamos a ver. Para poder señalar, pueden ver, hermanos, vuestra pantalla, ¿no? Vuestra pantalla. Ahí voy a ver, utilizar, eh, en este caso, para poder visualizar el color aquí. Bueno, eh, de este color nada más, ¿no? Y ya. Hermanos, vean ustedes, aquí está el río Jordán. Vean, hermanos, aquí está el río Jordán. Voy a repasar ahí con mi lápiz aquí o con mi cursor. Ahí está. Ahí está, hermanos, el río Jordán. Ahí estoy repasando aquí. Y llega pues aquí al Mar Muerto, al Mar Muerto, en las aguas del río Jordán. Entonces, aquí está, hermanos, el este, para poder, siempre hablamos, ¿no? Del este y del oeste. Entonces, el este, aquí le pongo, hermanos, estoy escribiendo aquí así, este, ¿no? Entonces, aquí está en esta parte del río Jordán, es el este, pues, ¿no? Del río Jordán. A este lado habían conquistado, ¿no, hermanos? Con Moisés, ¿no? Terrenos. Y bueno, y ahí se posicionaron, pues, ¿no? Dos tribus y media. Entonces aquí está Gad, hermanos, miren aquí Gad, voy a aquí de repente cambiar de color con rojito por decir, y ya, ahí está. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver aquí está Gad, miren, el nombre está aquí, Gad, de color verde, ¿no? Gad. También está la tribu de Rubén, hermanos, ahí está Rubén. De amarillo. Ahí está el territorio que ya tenían a este lado, al este. Y también, hermanos, pueden ver aquí Manasés. Entonces, solamente era la media tribu, aunque grande, hermanos, ¿no? En el mapa, ¿no? Manasés, pero media tribu nada más. Cuando pasan al otro lado, hermanos, cruzan, entonces ahí están las 9 tribus y media, ¿no? Las 9 tribus y media. Si habían conquistado también a este lado, esto es el oeste, voy a escribir aquí, ¿no es cierto? El oeste, ¿no? Oeste. Estoy escribiendo aquí con mi cursor, ya, oeste, oeste. Muy bien, entonces, hermanos, aquí está el mar Mediterráneo, donde estoy escribiendo oeste, ¿no? Toda esa parte azul. Entonces, si ustedes ven, hermanos, ahí está lo que le corresponde a la tribu de Aser. Ahí está de la tribu de Neftalí, ¿no? Ahí está Zabulón de color morado, ahí, Zabulón. Ahí está Isaacar, ¿no? Ahí está Isaacar. También está ahí la otra media tribu, territorio grande, hermanos, para Manasés, ¿no? La otra media tribu, aquí está Manasés. A un lado y a otro lado está Manasés. Después también está aquí de color blanco, aquí Efraín. Ahí está Efraín. También está Dan, la tribu de Dan. Ahí está la tribu de Judá, hermanos. Miren, aquí está la tribu de Judá, su territorio. De Simeón, hermanos, estamos viendo la pantalla, ¿no, hermanos? Ahí está. Entonces ahí está, hermanos, 9 tribus y media. Y al otro lado, 2 tribus y media. Bueno, de eso trata la lección. Ahora que habían ayudado los de Rubén, Gad y media tribu de Manasés en la batalla para conquistar al oeste el territorio para las 9 tribus y media. Terminaron todo esto y con la bendición de Josué se regresaron.
Y el problema, ¿dónde se suscita, hermanos? El problema, ¿dónde se suscita? Vamos a ver acá. No sé qué color resaltaría aquí. Celeste le voy a poner acá. Ya, listo. Hermanos, aquí cuando están de regreso, ¿no? Esas dos tribus y media, o sea, los varones que habían ido a la guerra a apoyar, ¿no? Están regresando a sus casas, ¿no? Porque habían dejado ahí los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés, a sus familias, ahí están regresando, con la bendición de Josué. Entonces, hermanos, ahí están regresando. Ahí voy a dibujar aquí una flecha así. Hermanos, ahí están regresando. El asunto es cuando llegan acá, hermanos, cruzan el río Jordán. Justamente aquí, hermanos, por aquí voy a dibujar así. ¿Qué hacen? Ellos construyen un altar acá. Eso fue el problema, hermanos, y aquí vienen las acusaciones. Entonces, las 9 tribus y media acusan, pues no, a las 2 tribus y media que regresaban y han construido un altar porque se enteraron, pues no, alguien les avisó, les chismeó, seguramente les dijo, no, los de Gad, Rubén y media tribu Manasés han levantado su propio altar. Miren lo que las acusaciones, ¿qué es una acusación, pues hermanos? No sé si tiene valor una acusación de ese tipo, de que se han revelado, dice, vamos a ver eso en la Biblia, ¿no? Estas 2 tribus y media se han revelado, ¿no? Se han levantado en contra, ¿no? De Dios, del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque han levantado un altar. Ahí está, el altar. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué piensan pues las 9 tribus? ¿Qué hacemos? Tendremos que entrar en guerra pues, con nuestros propios hermanos. Entonces todos se arman para ir a la guerra, pues no. Porque eso es rebelión, dice, se han rebelado. No puede ser eso. Entonces ahí, ¿no? La acusación y la reacción también, ¿no? De hacer guerra a sus propios hermanos, ¿no? ¿Por qué han hecho eso, no? Eso es, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, claro, era una rebelión realmente, ¿no? O sea, de acuerdo al pensamiento que tenían, no debía haber pues otro altar, sino el altar que debía tenerse solamente había uno. Y eso debía estar en Silo. No sé si alguien me ayuda en qué parte está Silo, ¿no? Entonces ahí nada más había el altar pues verdadero, ¿no? Para todos, para las 12 tribus. Y no debía levantarse otro altar, pues, ¿no? Lógicamente. Justo Sí, por favor, hermano, a ver, ayude. para entender este evento, este suceso, este acontecimiento, es bueno contar una historia, dos historias quizás. La primera, vivían unos ancianos en su casa y cuya ventana daba a la vecina. Y la vecina había tendido ropas en el patio. Y las ropas estaban bien blancas, muy hermosamente blanqueadas. Estaba secando al sol y la esposa del anciano dice, mira, nuestra vecina no sabe lavar la ropa, está sucio, mancha se ve, mira por todo lado. Y comentó así al esposo, y el anciano se aproxima a la ventana y los vidrios estaban sucios, con manchas, y traslucía al otro lado como que las ropas estaban sucias, y no, pues las ropas estaban limpias. Y el esposo corrigió a la esposa. Nuestra ventana, los vidrios están sucios. Por eso es que se ve las ropas como con manchas y no, pues a la vecina ha lavado las ropas bien. Esta es la primera historia. La segunda, en África hay un hermano que no sabe leer ni escribir y no conocía a Dios, pero tenía una radio. La radio adventista llegó a su hogar.
Y día tras día, semana tras semana, mes tras mes, escuchó la palabra de Dios y entendió. Y tenía 1000 vacas. Y el tener ganado vacuno era una riqueza pero incalculable allí en su pueblo. Entendió que debe devolver los diezmos y devolvió 100 vacas para Dios. Y al siguiente año sus vacas restantes parieron de 2 en 2 y las ovejas de 3 en 3. Y corrió el rumor de los vecinos de la vecindad. Antes habían dicho, qué tonto este hombre, va a devolver 100 vacas, pero en esta vez como las vacas dieron de 2 en 2, parieron y las ovejas de 3 en 3, ellos quisieron ser adventistas y devolver los diezmos también, a fin de que las ovejas y las vacas dieran de 2 en 2 y de 3 en 3. Se hicieron adventistas y sus ovejas ciertamente al año siguiente les dieron de 3 en 3 y las vacas de 2 en 2. Hay dos comentarios, unos para imitar para bien, porque estaban hablando lo cierto, y el otro de los ancianos para hablar mal de la vecina cuando su propia ventana estaba sucio. Hay dos eventos, y de la historia de Israel, ellos no habían levantado un altar para adorar y holocaustos, sino habían hecho un monumento para recordar que ellos habían cumplido lo que Moisés les había dicho y que sea más bien una unidad con el pueblo y no una división. En cambio, del otro lado, lo estaban viendo como un altar de adoración que solamente podía hacerse en Siloé, parece se llamaba el lugar en ese entonces. Eso, hermano. Muy bien, hermano Marcelino. Ahí están las dos ilustraciones, hermanos, que no nos vamos a olvidar, ¿no, hermanos? De que el problema de las ropas que se veían sucias no estaban sucias. Entonces, el lente o el espejo, ¿no es cierto? O los vidrios, la ventana, ¿no? Estaban sucias. Entonces, cuando uno miraba al otro lado, pues, como el espejo estaba sucio, veía que las ropas estaban, pues, pensaban que estaban sucias, ¿no? En realidad estaban limpias. Hermano Entonces, a justo, veces, sí, sí, hermana, participe, hermana, por favor. Siloé se encuentra en Efraín, en la tribu de Efraín, Ah, qué bien, hermana. A ver, ¿dónde está Efraín? A ver, voy a buscar aquí. Aquí frente está a Gad, Efraín. sí. Ahí está, aquí está. Entonces, aquí, hermanos, está Siloé. Entonces, aquí estaba él. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, un momentito. Aquí, sí, pues, aquí, voy a dibujar aquí. Aquí estaba el altar correcto en Efraín. Ahí está. Ese era el correcto, hermanos, ¿no? Pero el otro, bueno, según el criterio, ¿no? De todos, y no sé qué hubiese pensado tu hermano, hermana Amón, Marcelino, yo qué hubiese pensado, tal vez hubiese pensado tan igual como las 9 tribus y media, se han revelado, o sea, comparando con lo que dice Dios, pues no era correcto. Entonces, tal vez hubiésemos pensado así, no sé, pero el asunto es, pasan en la iglesia, pasan cosas similares, se hacen cosas así y entonces a veces uno acusa o de repente, bueno, juzga, ¿no? Y de repente, como uno no ve las intenciones, el corazón, ¿por qué han hecho eso? Entonces pueden suscitarse los problemas, ¿no? Y hasta dividirse la iglesia. Pues, ¿qué cosa es lo recomendable? Vamos a ver ahí también la misma Biblia. Lo que han hecho, hermanos, es no ir de frente a la guerra. Primero han enviado a Finés, ¿no? Un líder ahí del pueblo de Israel, y también delegados, ¿no? De las 9 tribus y media, delegados, pues, ¿no?
para que vayan a averiguar por qué han levantado. De repente no les gusta pues el terreno que está a ese lado al este del río Jordán. Piensan que es inmundo, ¿qué será? Pues que se vengan pues a este lado, ¿no? Que conversen, que investiguen. Interesante, hermanos, ¿no? Entonces, eh, eso creo que es la forma de solucionar el problema. Y cuando se fueron a conversar, entonces se dieron cuenta de que en realidad la intención con la cual habían construido ese altar a ese lado era pues para que no se recordaran que los de este lado también, del este, también eran del pueblo de Dios. Lo habían puesto como un monumento, algo, ¿no? Para recordar, hermanos, ¿no? Y, y así en el tiempo futuro, pues se sepa también que los del este era parte del pueblo. Lo habían hecho con esa intención. Entonces ya no hubo guerra, ya no hubo problemas, entendimos, entonces ahí terminó todo, ¿no, hermanos? Quedó pues así, hermanos. Bueno, se solucionó el problema, pues, hermanos. Bueno, todo esto hay que aplicarlo pues a nuestras propias vidas también, ¿no? Hacer un análisis profundo, en realidad, cómo nosotros debemos resolver los problemas que se presentan en la iglesia, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, paso aquí entonces ¿no? Aquí a nuestra nuestra lección. Muy bien. Pero si quieres participar, preguntar, comentar, hermanos, comenta, hermano, comenta, participa. Bueno, Nomás quiero, sí, sí, sí. estoy viendo una mapa ahí, entonces me he perdido seguro algunas explicaciones Ajá. y bueno, es por dormir, pues. A ver, de repente una repetidita, un resumen así en pocas palabras de esa mapa. Ah, sí, pues ahí en el mapa, ¿no? Estoy tratando más bien de regresar ya. Bueno, en este caso, vamos a ver aquí dónde estamos. Aquí estamos. Bueno, ahí. Este es donde se quedaron Galat y, o sea, las dos tribus y medio, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí está. Y El del este, este, justamente, del al lado de este, esto. del Ajá. este cruzaron al oeste. O Claro, sea, ya, listo. Entonces, así debo entender. Y claro, acá claro. los dos está marcadito con el rojo, el una, dos, tres más. Las tribus. Las tribus Ajá, que se quedan, sí, que ahí no está. cruzaron al oeste. Y ya está. Ah, Entonces, y la gran parte son los que a este lado que cruzaron y están marcados. Ya, hermano, justo, gracias. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahí está, ya lo entendió nuestro hermano fácilmente y ya está. Siempre a veces el dibujo nos ayuda a entender de mejor manera, ¿no? Nuestra mente capta de mejor manera. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que dice la lección de escuela sabática. ¿Qué comentarios nos da? Bueno, antes dice, toda esta historia hay que leerlo, hermanos. ¿Dónde? En el libro de Josué, capítulo 22, versículos 9 hasta el 20. Pues ahí la historia de las tribus, ¿no? Que regresaron, o sea, las dos tribus y media que regresaron. La pregunta que nos hace dice, ¿qué acusaciones hicieron las tribus del Jordán occidental contra las del Jordán oriental? O sea, los que estaban pues al occidente, ¿no? Sí, pues occidente, ¿no? Y o sea, occidente, que es oeste, ¿no? Y contra los del Jordán oriental, o sea, el este oriental, que es este. Y hay otra pregunta, ¿no? Aparte de esa pregunta que dice, ¿qué acusaciones hicieron, ¿no? Los de Israel que estaban al oeste con los que estaban al este, ¿no? ¿Qué acusaciones? ¿Hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones? Entonces, aquí interesante la pregunta, hermanos. ¿Hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones?
¿Hasta qué punto? Dicen. Vamos a leer, hermanos, y responder esas preguntas, pues, hermanos. Josué 22, 9 al 20. Dice así. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, pues separándose de los hijos de Israel desde Silo, justamente ahí está Silo, hermanos, donde estaba el altar, ¿no? Correcto, ¿no? Donde ahí se hacía el servicio a Dios, ¿no? Dice que está pues en la tierra de Canaán para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. O sea, al este ya se habían posesionado pues 2 tribus y media. Están regresando ellos. Y llegando a los límites del Jordán, hermanos, ahí está, a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán. Hermanos, me parece que lo que he dibujado no está bien también, ¿no? Porque está diciendo aquí la Biblia, llegando a los límites del Jordán que O sea, está en la tierra de Canaán. antes de Ajá, cruzar para ya llegar a sus lugares, antes de cruzar el río, ahí, en el ahí. límite, en la orilla, Muy ¿no? bien. Así se entiende con lo que estamos leyendo. O sea, antes de cruzar el río, ahí han levantado el altar, más así está diciendo, ¿no? Porque Canaán es pues no, el oeste, ¿no? Entonces ahí estaba, hermanos. Eso es lo que dice los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar, dice, de grande apariencia. Miren, ese altar era de grande apariencia, visible, pues, hermanos, ¿no? Y los hijos de Israel, miren lo que dice aquí, hermanos, los hijos de Israel oyeron, dice, pues, más o menos aquí ya, hermanos, empiezan las palabras y ya de repente despectivas, ¿no? Como que los consideran ya como malos a las 2 tribus y media por haber hechos. Por eso dice aquí los hijos de Israel. ¿Quiénes son pues los hijos de Israel? Aquí está refiriéndose a las 9 tribus y media que estaban a este lado ya. Se llaman Israel y a los otros ya no les llaman Israel, sino dicen aquí, miren, los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán. Entonces, a sus hermanos de la tribu Rubén, Gad y media tribu de Manasés ya nos dicen de Israel a ellos, sino por su nombre les dicen, ¿no? Bueno, continuamos leyendo, dice, aquí del lado de los hijos de Israel, dice, ¿no? Cuando oyeron esto, oyeron, eso hermanos, ¿no? Miren, qué escuchar, qué no escuchar, no sé. A veces alguien te cuenta alguna cosa, no sé. ¿Cómo actúas tú, hermano? Cuando alguien te cuenta algo, puede ser verdad, puede ser mentira, bueno, puede ser un chisme, ¿no? Pero te cuenta. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Entonces, no sé, en forma natural, ¿cómo funciona nuestro cerebro, hermanos? Y yo me imagino, ¿no? Que el cerebro funciona ahí, que ya empieza a deducir, pues, según la formación que uno tiene, la educación que uno tiene, a través de toda su vida, no sé, todo eso está, pues, nos hemos programado para actuar de una determinada manera. Unos actúan de una manera, otros actúan de otra manera, pero está en función a cada uno, a lo que hay en su cerebro, sus criterios, cómo actúa, ¿no? Frente a algo que nos dicen, ¿no? Entonces, hermanos, de todas maneras, me imagino que el cerebro em, eh,
va a deducir cosas, ¿no? Va a deducir y va a decir, ¿no? Que eso está mal o eso está bien, porque automáticamente el cerebro, ¿no? Ya saca sus conclusiones, pues, ¿no? Sus conclusiones. Entonces, cuando oyeron estos, dice, los hijos de Israel, se juntó pues toda la congregación de los hijos de Israel en Silo. Ya, entonces aquí ya se juntan para una, miren, ¿para qué? Para subir a pelear contra ellos. Entonces de frente ellos se juntan ¿para qué? Para pelear contra esas dos tribus y media, hermanos. Oyeron y se juntaron. O sea, ¿cómo funcionó sus cabezas, sus cerebros, hermanos? De que ya pues eso era una rebelión. Yo no sé cómo nosotros, nuestro cerebro funciona de nosotros individualmente, hermanos. Otra cosa es cómo debería funcionar nuestro cerebro como hijos de Dios. ¿Cómo debe funcionar el cerebro de un hijo de Dios? ¿No? Entonces, eso habría que analizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, hermanos? El 13 dice, y enviaron, pues, aquí, y ya miren también, no sé, entonces aquí seguramente, Porque eh, Josué aún estaba con vida ahí, ¿no? Entonces Josué seguramente podemos, no dice los versículos ahí, ¿no? Pero podemos imaginarnos que ya antes de ir a pelear vamos a hacer esto. Ya, o sea, razonaron, pues razonaron. claro. Entonces, yo me imagino, hermanos, que algunos cerebros de algunos israelitas, algunas cabezas, diré que seguramente han dicho, pues no, no vayamos todavía a pelear, hay que investigar. Y entonces, ¿qué han hecho, hermanos? Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, dice, o sea, van a ellos, pues no a las dos tribus y media. ¿A quién le han enviado? A Finés. ¿Quién era Finés? Era hijo del sacerdote Eleazar. A propósito, hermanos, Finés, quiero que recordemos quién es este Finés, hermanos, de la tribu de Leví, ¿no, hermanos? Recuerden que había una rebelión en otro momento, ha habido una rebelión, pues cuando estaban al otro lado, ¿no? Del río Jordán, con Moisés todavía, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel era muy fiel a Dios, muy fiel a Dios. Y Dios estaba pues contento y luchando, ¿no? Por este pueblo, por eso ya tenían, ¿no? Territorio ahí. Y la gente que vivía pues a ese lado, ¿cómo vamos a ganar? Decían, ¿no? A estos israelitas, ¿no? Entonces, incluso había un profeta, Balaán, dicen, hay un rey, ¿no? Creo que es el de Moab, no, no recuerdo bien, este, este rey, lo Acán, contrata pues ah, sí, Acán, Balak, no, el pueblo, sí, Balak, ¿no es cierto? El oye, rey de Moab, creo que era, ahí estaba pues viviendo también el profeta Balaán, profeta de Dios, verdadero profeta de Dios era, pues, ¿no? Y ya, bueno, pero entonces lo que maldecía este profeta era maldito, lo que bendecía era bendito. Y entonces este rey, no, de este pueblo, que decía, pues estos israelitas nos van a conquistar, pero la táctica dice, no, lo que este maldice es maldito, lo que bendice es bendito. Entonces, vayan, manda delegados, dice, lo contraten, páguenle dinero, denle cosas así, díganle que venga para que desde el cerro maldiga, pues no, ahí está, estamos viendo a ese pueblo de Israel. Entonces así lo contratan, aunque como era verdadero profeta, dicen, no, yo no puedo ir a hacer una cosa u otra cosa. Si es que Dios me da permiso, voy. Si no, no voy. Entonces, esperen un rato, va a conversar con Dios, dice. Y conversa con Dios, pues le dice, Señor, miren, ha venido aquí para que yo vaya a maldecir a un pueblo, ¿no? Entonces, ¿voy a ir o no voy a ir? Entonces Dios le dice, no, que no, porque ese pueblo es bendito. Ah, ya está bien, Señor, dice, ¿no?
Regresa y a la delegación dice, "Pues no, no puedo ir, mi Dios ha dicho que no puedo ir, ¿no? Y ya, entonces se fueron, pues, ¿no? Pero el rey, miren, eso es lo que dice el enemigo siempre, ¿no? Que cada persona tiene su precio. Entonces, con esa mentalidad seguramente, ¿no? El rey Balac de ese pueblo, entonces dice, pues no, no, vuelvan otra vez, lleven más cosas materiales, ofrezcanle más cosas, imagínate más dinero. Regresaron y le dicen pues a Balán, mira, por favor, nuestro rey dice que vayas, por no, que vayas a maldecir a ese pueblo. Entonces, este Balán, como miren, no sé si ese puede ser una debilidad de ti, de mí, el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Como a él, como a Judas también le gustaba el dinero, me parece que a él le gustaba también el dinero, las cosas materiales. Entonces, él dijo, bueno, a ver, voy a consultar otra vez a Dios. De repente ahora Dios me va a decir que sí vayan. Entonces, esperen un rato y conversa con Dios. ¿Y qué le dice Dios, hermanos? Este es un principio, una lección para mí y para ti, hermanos. Lo que le dice Dios. Dios le dice a Balaam, está bien, anda pues, anda, le dice. Pero hermanos, cuando Dios nos dice así, o sea, me dice la ley de Dios, no matarás. Está bien claro, es la palabra de Dios. Dios no cambia, no cambia, pues. Es el carácter de Dios. No puede cambiar su carácter, Dios. Es el mismo de antes, de ahora y de siempre. Y ha dicho no matarás, es no matarás. Pero de repente uno dice, pero Señor, tengo mi enemigo y tengo que matarlo, Señor. Voy a ir por favor, puedo ir a matar, dice ya. El Señor te va a contestar, anda. Dios dice, no vas a robar, pero tú dices, no, necesito plata, voy a tener que robar un banco, si no, cuídame. Tú ya sabes que no debes robar, pero le preguntas a Dios, Señor, ¿puedo ir a robar? ¿Me puedes cuidar? Está bien, anda, te va a decir así, hermanos. Una sola vez Dios dice qué cosa es lo que tú tienes que hacer. Ahora, si tú estás preguntando, es porque ya tus intenciones, todo no está mal. Dios te deja en libertad, en tu libre albedrío. Haz lo que tú quieres. Tú quieres casarte con una persona que no es de la iglesia, ¿no? Un joven, digamos, ¿no? Entonces, tú sabes eso, ¿no? Que no debes casarte con. Pero sin embargo, dices, pero Señor, es bonito, es mejor que los adventistas y así. Quiero casarme, dame una señal, ¿no? Señor, el Señor te va a decir, ya está bien, cásate, pues. Pero ya estás en el mal camino, ya estás en el mal camino. Eso es lo que le pasó a Balán, el profeta, se fue con su burro y el ángel con la espada ya lo iba a matar a Balán. El burrito lo vio al ángel y se acostó y no quiso moverse. Y Balán castigando a su burro, ¿por qué no me haces caso? Y Dios abre el ojo de Balán y ve al ángel con la espada. Pero si el burrito no se plantaba ahí, moría. Uy, dice, no me daba cuenta que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Me voy a regresar, dice. No, sigue nomás, le dice Dios. Y hermanos, y así pues, ¿no? Balán quiso maldecir al pueblo, estuvo en los cerros por acá, por allá, pero ¿quién controla la boca, hermanos? Dios. Él quería maldecir Balán, ¿no? Pero la lengua, ¿quién controla? Entonces, de su boca le hacía hablar bendiciones, por más que él quería maldecir, y es así, todopoderoso es Dios. Y en vez de maldiciones, bendiciones de Ramón. Y el rey Balak se amargó y dijo, yo te he traído aquí para que maldigas a ese pueblo, no para que le bendigas. Ahora sin nada te voy a darte ya, y así. Entonces ahí quedó pues así mal este Balán, ¿no? Este profeta que por este amor a las cosas materiales, pues se desvió del camino correcto, hermanos. Pero al final, hermanos, pues estos,
Este Balaam, ¿cómo es, no? Cuando uno está en el camino malo, siempre seguramente él quiso, ¿no? Tener esas cosas materiales y aconseja pues a los de este pueblo, ¿saben cómo pueden vencer a los israelitas? No sabiendo que es el pueblo de Dios, ¿ah? No vaya a ser que seamos igual que Balaam, hermanos. Que nosotros, siendo del pueblo de Dios, estamos planificando hacer caer a un hermano, a una hermana. Hermanos, qué terrible, ¿no? Y le da el secreto. ¿Saben cómo va? Que el punto débil de los israelitas, de los jóvenes, es el sexo. Vayan pues las señoritas, ¿no? Vestidas provocativamente allí y así. Y entréguense a esos jóvenes y jálenlo así, entregándose sexualmente, ¿no? Entonces ustedes lo traen, o sea, unirse pues no así en desigualdad, un creyente con un no creyente. ¿Quién va a ganar? El no creyente va a ganar, pues hermanos, va a ganar el no creyente. ¿Quién tiene razón? ¿Dios o tú o yo, que a veces queremos pensar mejor que Dios? Total, hermanos, dicho y hecho, hermanos, la estrategia fue esa, las mujeres fueron, hicieron caer a los jóvenes, los llevaron a sus costumbres, a la idolatría, y ahí está el problema de Baal. Hermanos, imagínense que ahí están muriendo la gente, miles de israelíes están muriendo porque Dios se airó, ¿no? Entonces ahí aparece Finés, pues hermanos, este Finés de la tribu de Leví. Dios está molesto y están muriendo los israelitas. Y en lo que están así de pena, hermanos, algunos israelitas ahí, tristes, llorando, orando, así, aparece pues un hombre, un príncipe ahí de una tribu, se había traído a una mujer, a Cosbi, de una tribu pagana o de otro lugar, se lo trae así, y justamente se lo lleva a su carpa, hermanos, en medio de lo que están tristes y orando, imagínate, se lo lleva a su carpa y ahí está teniendo pues seguramente relaciones sexuales, ¿no? Con esa mujer. ¿Y qué ha hecho Finés? El celo de Finés, hermanos. Este Finés agarra una lanza, va a la carpa de este príncipe, ¿no? Y lo alancea, pues lo mete como el anticucho, hermanos, así, a los dos los mete, ¿no? Los clava y los mata. Ahí. Entonces Dios dice, ahí se calma la mortandad, hermanos. Entonces, el celo que tuvo Finés, dice, ¿no? Calmó, pues, ¿no? La ira de Dios y ahí se plantó, ya no hubo más. Por eso este Finés era pues Dios lo eligió también a este Finés, pues no el hijo de, porque sentía, ¿no? Ese celo por Dios. Miren, Finés sentía el celo por Dios. Es justamente este es el que Finés que ahora va a ir a conversar, ¿no? Con las dos tribus y media que aparentemente se han rebelado, pues, porque Finés era pues imagínate, una persona consagrada a Dios, pues. Entonces, hermanos, ahí está Finés, ¿no? Hijo del sacerdote Eleazar. Bueno, y a 10 principales con él, no solamente fue Finés, sino también fueron, pues, ¿no? Eh, como habían 9 tribus y media, entonces en total eran 10 delegados más, acompañaron a Finés. De cada tribu sacaron un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, ¿no? O sea, delegados, ¿no? Fueron a conversar, los cuales fueron a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad. Y les hablaron diciendo, pues, ¿no? Toda la congregación de Jehová dice así. Entonces ya dicen, no, toda la congregación de Jehová, miren, ahora la congregación de Jehová ya no eran pues las 2 tribus y media que estaban a ese lado, porque según su criterio se han revelado. Así que ahora todos los que es Israel, que está al oeste, toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis, ¿no? Contra el Dios de Israel? O sea, están
pecando, ¿no? Contra el Dios de Israel. ¿Qué cosa han hecho? ¿Qué es esta transgresión que han hecho de levantar ese altar, ¿no? Una prevaricación contra el Dios de Israel, desobediencia, rebeldía, ¿no? Para apartarlos hoy de seguir a Jehová. O sea, ellos pensaban, ya ellos no querían seguir a Jehová, ellos querían seguir su propio camino, edificándoos altar para ser rebeldes. Ahí está, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová. Hicieron la pregunta así, pues, seguían preguntando. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Hermanos, lo que les contaba también está pues similar ahí a lo que dice ahí, de que la rebelión, ¿cómo se hace? Desobedeciendo a Dios, pues hermanos. Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, les dice pues eso. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová. Entonces aquí ya están diciéndoles de frente, ustedes están rebelándose contra Jehová. ¿Y qué va a pasar mañana? Y mañana se airará él, o sea, Dios, contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, si no les gusta este lado, ¿no? Del este, es inmundo eso, pasaos pues entonces a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová. ¿Dónde está el verdadero tabernáculo? Ahí pues pasen entonces, si no les gusta esa parte. Tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis pues contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, dicen, no, miren, contra Jehová y contra ya los israelitas que eran contra los 9 tribus y media de este lado. Edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Entonces aquí hace mención, hermanos, también al pecado de Acán. Pregunta, les dice, ¿no? ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema? O sea, desobedeció, pues agarró, ¿no? Cosas que Dios dijo no van a agarrar, él agarró, prevaricó, desobedeció, pecó. Y vino pues ira sobre toda la congregación de Israel. ¿Acaso podían ya vencer en la guerra, hermanos? 36 murieron y otros más murieron, se escaparon el pueblo de Israel. Pues justamente por ese pecado de Acán, ¿no? Por la prevaricación, o sea, desobediencia, rebeldía. Y aquel hombre no pereció pues solo en su iniquidad, claro, muchos perecieron en su familia seguramente. Ahí está, hermanos, ahí está. Ahora la respuesta a la pregunta, hermanos. A ver, hermanos, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿cómo responde esta pregunta? ¿Ah? Las acusaciones que hicieron, lo hemos leído, está bien claro, creo que ya. Pero aquí dice, ¿hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones? Esa es la pregunta clave. ¿Quién quiere responder, hermanos? ¿Hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones? ¿Tenían fundamento? ¿No tenían fundamento? ¿Qué piensan ustedes? Si hoy en día pasara eso, algo parecido a eso, no, hermanos, en cualquier otra situación, entonces, con este ejemplo, hermanos, ¿cómo actuaríamos nosotros? La Hermano pregunta dice, Justo, por favor, hermana, a ver, díganos su eh, apreciación. mire, por eso es importante que nosotros entendamos que el corazón del hombre es engañoso, o sea, nosotros, lo que nosotros vemos no es lo mismo que Dios ve, ¿cierto? Cuando Dios decide escoger a David y ahí estaba el profeta viendo al más apuesto, al más alto, el Señor dice, no mires a su parecer porque yo veo lo que está dentro del corazón. Nosotros no tenemos esa virtud que Dios tiene de ver, ¿cierto? Más allá, de leer los corazones. Entonces, como nosotros no podemos hacer eso, no podemos ver cuáles son las intenciones de la otra persona, no podemos tampoco juzgar, porque al juzgar estamos también intentando mirar el corazón de la persona, estamos juzgando el corazón de la persona y nosotros no podemos ver eso, no sabemos
cuál es la intención de la persona. Entonces, es importante que no hagamos juicios sobre otros, porque nosotros no estamos llamados a juzgar. Y, y yo, claro, todo lo contrario, estaba justamente leyendo un comentario de la hermana Elena de White, no sé si me permite compartirlo un momento. Dice así, si no ama a aquellos por los cuales Cristo murió, no tiene un amor genuino por Cristo y su adoración será como una ofrenda manchada ante Dios. Se atesora pensamientos indignos, juzgando mal a sus hermanos y sospechando mal de ellos. Dios no escuchará sus oraciones llenas de suficiencia y exaltación propias. Cuando acude a aquellos que usted piensa que están actuando mal, debe tener un espíritu de mansedumbre, de bondad y estar lleno de misericordia y buenos frutos. No muestre parcialidad a una persona y descuide a otros de sus hermanos porque no congenian con usted. Tenga cuidado de no tratar bruscamente a quienes usted piensa que han cometido errores, mientras que a otros más culpables y merecedores de más reprensión, que deberían ser severamente censurados por su conducta anticristiana, los apoye y los trate como amigos. La verdad es que es bastante contundente lo que dice la hermana. Debemos mostrar un amor genuino y ese amor genuino me llama a no juzgar. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues la Biblia dice no juzguemos, ¿no? Para no ser juzgados, porque nos podemos equivocar. Es que no somos dioses también para juzgar, ¿no? Dios nada más, Él es el único que puede juzgar. Pero Hermano, de todas maneras hay que tomar decisiones, hacer las cosas de una u otra forma. O sea, en la vida cotidiana, apliquemos a nuestra vida cotidiana cómo resolver ese tipo de problemas que se puede presentar. ¿Alguien quería participar? Por favor, pregunte, participe, hermano, yo, por sí, favor. Blanca. Buenos días, Benito. Bueno, yo ante todo nosotros no somos nadie para juzgar por nadie, al contrario, debemos ayudar. Si una persona está procediendo mal, nos cuenta un chisme, ¿no? Dice, la boca tiene poder de vida y la muerte, ¿no? Y a veces por la boca, a veces expresamos cosas que no tenemos nosotros. ¿Por qué hablar mal de la gente? Al contrario, si una persona viene diremos, en un problema que tiene, viene para que le apoyemos, le ayudemos a salir de ese problema, porque a veces muchas personas, a veces con sus palabras a uno lo matan al expresar en una cosa, en vez que ayuden, los llevan hasta, hay gente que muere, se matan porque no tienen una salida. Y creo que nosotros como cristianos, que conocemos la palabra de Dios, debemos ayudar a las personas que necesitan de nosotros, ayudarles, levantarle la moral, ayudarles a seguir adelante. Nosotros no somos nadie para estar juzgando a nadie, hermanos, hermanas, y nosotros todos somos pecadores y debemos tener siempre sabiduría antes de aconsejar debemos ser sabios a cada persona, aconsejarle sabiamente conforme el Señor nos dé una sabiduría para poder aconsejar, para que sigan adelante, porque a veces hay personas, hay mucha juventud o muchas personas que tienen problemas, traumas, problemas, y en vez de ayudarlos los hundimos. Y pues hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, pedir la sabiduría a Dios y entrar en oración también y pues estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Esa era mi opinión, hermanito. Gracias. Muy bien, hermana. Correcto, ¿no? Lo que dice nuestra hermana también. Pero hermanos, a ver, pongamos en una situación pues real. Digamos, tu hijo, tu hija en la escuela, colegio, no sé, pasó algo, ¿no es cierto? O te cuentan algo, ¿no? O de repente, ni siquiera, no, o sea, la persona o tu hijo, tu hija no te cuenta, sino otras personas te cuentan. Recuerdo una historia, no sé, alguien contó esto, y dice de una niña, ¿no? Eh, a su mamá le dice, mamá, tengo problemas, le dice. No, cosa que tú vas a tener problemas. Una niña de 12 años, creo, qué problemas vas a tener tú? Que no le dio importancia.
Entonces, ya la gente le dijo, pues, oye, tu hija está caminando, parece mal. He visto que está caminando con personas mayores, hombres. Así que, ¿cómo? No, no. Entonces, la madre, pues, le llama, ¿no? A su hija, se confronta con él y le dice, pues, no. A ver, ¿qué cosa estoy escuchando? A ver, ¿qué estás haciendo? Le dice, ¿no? Me han dicho estas cosas, así le dice, ¿no? A su hija. Y la hija que le dijo, ¿no? Ah, ahora sí quieres escucharme, ¿no es cierto? No, no, no te voy a decir nada. Bueno, en realidad se confrontó con su mamá. Pues, "No, ¿qué te importa a ti mi vida? O sea, no ha querido, o sea, no, no le ha, o sea, claro, le dice tú, cuando yo quería ayuda, tú no me has escuchado. Ahora sí quieres, ¿no? Ayudarme, ¿no? Y ya estaba metida, pues, no andando con hombres, ¿no? Se estaba prostituyendo, pues, esa niña, ¿no? Bueno, bueno, esto estoy recordando, ¿no? Pero en este caso, hermanos, es que hay situaciones pues reales, hermanos, que te está pasando en la casa, o sea, con los vecinos o con los hermanos de la iglesia, es decir, ¿cómo resolvemos los problemas nosotros? ¿Cómo resolvemos? ¿O cómo debemos, o se nos hubiese ocurrido a nosotros, la media tribu, o digo, las dos tribus y media, construir un altar, hubiésemos apoyado, ¿a quién se le habrá ocurrido? Pues levantaremos un altar para que sea una señal y para que nos, bueno, es una idea, parece excelente, pues hermano. Personalmente, yo hubiese dicho no ahí, pero está bien, se puede hacer esas cosas siempre y cuando hay que avisar pues a nuestros hermanos, a las 9 tribus y medias al otro lado, porque si no ellos van a pensar mal. O sea, yo hubiese dicho eso, ¿no? Hubiese dicho, no, hay que avisar, porque si no, pues eso de levantar un altar así, entonces se puede entender mal, pues no. Entonces a veces uno también puede hacer cosas así, pero para hacer cosas de repente uno tiene que avisar, pues a quien corresponda, ¿no? A quien corresponda. Entonces, no sé, en la iglesia, por ejemplo, un hermano que tiene responsabilidad no está presente. Y nadie sabe el paradero de ese hermano, qué ha pasado y por qué no aparece, tenía este rol, que tenía que hacer esto y nada. ¿Ah? Entonces, ¿cómo resolver ese problema, pues, hermanos? De repente ha ido a otro lugar a predicar, no sé. Pero para eso, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que delegar, pues. Si uno no va a cumplir una responsabilidad, no puede, entonces llamar por teléfono y decir, pues, hermanitos, estoy enfermo, no voy a poder hacer, por favor, ayúdame tu hermano a hacer esto, aquello. Entonces no hay ningún problema, pues, hermanos. Pero si así calladito me voy, no aviso nada y hay un vacío en la programación así en la iglesia. Bueno, estoy yendo por un lado, hermanos, donde para que no haya problemas, ya nosotros debemos de prever, pues, hermanos, no hacer cosas que no debemos hacer, porque al final de cuentas, hermanos, lo que han hecho, hermanos, generó a lo posterior problemas graves. Incluso cuando la samaritana hablaba, ¿no es cierto?, con el Señor Jesucristo, ahí la samaritana ya decía, a nosotros, los de Samaria, ¿no? Tenemos pues nuestro altar también, ¿no? Por este lugar, pero ustedes dicen que lo que ustedes tienen ahí, vuestro altar, o sea, ¿no? Ese es el que vale. Si ellos ya tenían otro altar, miren a dónde ha llevado las actitudes, inocentemente se hace tal vez pensando con buena intención, pero va a tener sus consecuencias en el futuro, pues hermanos, va a tener sus consecuencias. No es así por así nada más. Está bien, fueron, conversaron, no hubo problemas, ya no hubo guerra, pero lo que se hace tiene consecuencias también, pues, y tuvo consecuencias, así, hermanos. El Señor Jesús dijo, ¿no? De que de aquí en adelante ya, pues ya no va a haber un altar aquí, un altar allá. No, dicen, ¿no? Los verdaderos hijos de Dios van a adorar a Dios en espíritu y verdad, donde estén dos o tres en cualquier lugar, ¿no es cierto? Ahí está presente Dios. No es que vamos a estar diciendo, no, allá es el lugar de adoración, allá no.
Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús está en el santuario celestial y ahí deben estar nuestros ojos, ¿no es cierto? Podemos reunirnos debajo de un árbol, entre las piedras en el campo, en un templo, bueno, pero un grupo en nombre del Señor, pues y ahí se presenta Dios también, ¿no? Para estar, ¿no? Y ya no hay eso, ¿no? Eso dijo el Señor Jesús a la samaritana, ¿no? Bueno, bueno, yo he ido por un lado para ver yo digo, no, ¿cómo yo hubiese actuado ahí? De repente al otro lado hubiese actuado igual que los israelitas, ¿no? Como dice, las 9 tribus. Dice, claro, una rebelión no está de acuerdo a la palabra del Señor, pero lo interesante es que esas cabezas de algunos israelitas que dijeron, no, hay que conversar primero. Eso es lo que hay que implementar en nuestra vida, ¿no? Conversar, no juzgar, ¿no? Anticipadamente y se generan los problemas, pues hermanos, y la división. Y después lamentamos de no haber averiguado, ¿no? La verdad de las cosas y ya nos metimos en problemas, pues hermanos. A veces rápidamente respondemos, ¿no? A alguien nos ataca y respondemos rápido y nos metemos en problemas. Entonces el consejo ahí, hermanos, sería pues no tener, orar ese rato, respirar profundamente. Entonces ahí se dice que cuando respiramos profundamente, entonces recién vamos a pensar, razonar bien con la frente, ¿no? O sea, con la parte frontal, entonces razonamos y vamos a tener paciencia. Pero cuando no respiramos profundamente, hermanos, rápido reaccionamos, ¿no? Estamos programados de repente para pelearnos de una y otra cosa y nos metemos en problemas, pues, hermanos. Entonces, hay que orar y Hermano, es, justo, sí, por favor, hermano, participe. si el evento de lo que estamos tratando hubiera sido verdad, de levantar otro altar, tener su propio lugar de adoración, formar otro grupo, entonces está bien lo que han hecho los 9 tribus y medio, quienes mandaron a representantes para averiguar qué es lo que habían hecho. Porque si hay un problema real en la iglesia, es bueno ir a visitar, orar con él. Si el asunto es real, entonces hemos ganado un alma. Pero si en una junta se trata el caso de un hermano y nunca has ido a visitarlo, nunca has ido a orar, no tienes derecho a levantar la mano y votar en contra. Hay que averiguar bien el asunto. Como no era cierto aquel caso, entonces no hubo guerra, no hubo nada. Es bueno que haya disciplina en la iglesia. Es bueno que tenga normas una iglesia, un grupo, pero si esto no ha sido derribadas o no ha sido desechadas, entonces no hay problema. Pero si hay problema, el paso correcto está muy bien. Aquel hermano que fue con mucha experiencia le hizo recordar el caso de Datán, que se rebeló con Dios y no le fue bien, ¿no? Está muy bien todos los pasos. Entonces, en nuestra realidad también podemos tener sucesos como eso. Es bueno averiguar muy bien, escucharlo de un lado y el otro lado sin exasperarse, siempre dirigiendo con el Espíritu de Dios de perdonador, de amor, de nunca de suficiencia propia, no, nunca de un juez que aplica la regla, no, no es así. Dios es amor. Dios y sus hijos también tenemos que demostrar, mantener la calma, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino alguien a apedrear a una dama. El Señor Jesús nunca se levantó. Ya, apedrearlo, no. Escribió con calma en el suelo cosas. Luego borró, y eran pecados de las personas que tenían las piedras en la mano. Soltaron cada uno, se fueron. Ni a la mujer le condenó, simplemente le dijo, vete en paz y no peques más, o sea, no juegues con tu cuerpo. Eso, hermano.
Amén, amén. Hermanitos, en todo esto, tal vez nosotros nos vamos por un lado, ¿no? Y no analizamos el otro lado, las consecuencias que puede haber. El Señor Jesucristo juzga, ¿no? Equitativamente, o sea, bueno, es pues la fuente de la sabiduría, ¿no? Dios. En el caso de por ejemplo, de esta mujer adúltera, el Señor dijo, está bien, apedréenle, porque eso dice la ley, eso dice la ley, apedréenle. Pero aquí hay una cosa importante, antes de levantar una piedra, el que está limpio de corazón no tiene pecado. Entonces, levante pues la piedra y apedréele. Entonces es ahí donde, miren, no, el Señor no está diciendo que la ley no sirve, es que a veces nosotros nos vamos por ese lado, ¿no? O sea, no hacemos dar cuenta que lo que ha hecho algo a alguien que está mal, sino está bien, y entonces ese mal se mete dentro de la iglesia. Así se ha paganizado la iglesia también, pues, hermanos, por no decir las cosas claramente. Por eso el mensaje de aquí, hermanos, es de arrepentimiento. No es de que yo no diga las cosas claramente. Tengo que decir claramente porque por no decir claramente las cosas, entonces ahí se generan los problemas. Y uno sigue, claro, está bien, puedo seguir así nada más pecando. Y las consecuencias de ese tipo de vida es la tibieza, bueno, tiene pues sus consecuencias y lo experimentamos en nuestras propias vidas por no implementar, por no ser obedientes a Dios, a lo que dice. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es pues, la palabra de Dios. Entonces tenemos que analizar claramente, pues, hermanos, las cosas, las situaciones así. Claro, no somos quien para juzgar, porque al juzgar a otra persona que nosotros somos tan igual de pecadores, entonces también nos estamos condenando pues a nosotros mismos, ¿no? O sea, nos estamos sentenciando, ¿no? Entonces, no, por eso no deberíamos de juzgar nosotros, más bien tener misericordia, pero las cosas tienen que estar claras. No podemos, como decir que no pasa nada, no, sí pasa. ¿No? Sí pasa, ¿no? Si vemos los casos, por ejemplo, de David, él cometió pecado, está bien, le perdonó Dios, pero las consecuencias fueron terribles en su vida, pues toda su familia se deshizo, hermanos, aunque estaba perdonado. Entonces, todo tiene sus consecuencias y uno tiene que decir eso, ¿no? Entonces, aquí está el problema, ¿no? Entonces, uno tiene que apartarse del pecado, pues, ¿no? Tiene que dejar el pecado. Eso es importante, ¿no? Entonces, cuando hay arrepentimiento, entonces ahí viene el perdón de Dios y todo marcha bien, pues, hermanos, ¿no? Y si no, pues, hermanos, nosotros, no, de repente con nuestra mental humana, no decimos las cosas claramente, entonces, pues, estamos llevando, ¿no? A la iglesia al criterio. Por eso hay tantas religiones cristianas, hermanos, grupos religiosos cristianos, miles y miles de acuerdo al gusto de las personas. Bueno, hermanos, yo estaba ahí viendo en la inteligencia artificial y decía, ¿cuál es la iglesia verdadera? Le preguntaba. No se puede decir, bueno, no se conoce los corazones, esto, aquello, pero que guarden, que hagan todos eso porque se tienen que hacer esto, la iglesia verdadera. Y no hay una iglesia que es, y ahí no responde, ¿no? La iglesia que cumple con todas las cosas es la iglesia adventista del séptimo día, dice, ¿no? Entonces, hasta mira, en este programa que hay, inteligencia artificial, hay programas como ChatGPT y tantos otros. Entonces, hace un análisis también, pues, de las cosas. Mire, un programa mismo hecho, ¿no? Entonces, toma sus decisiones en función a toda la información que tiene y toma esas decisiones, un programa. Bueno, yo lo que veo, hermanos, es de que si tú quieres ganar un partido de fútbol, por ejemplo, tú vas a jugar un partido de fútbol, tú tienes que saber las reglas en primer lugar del fútbol para que juegues, ¿no? Y además de eso, tiene que jugarse en equipo, ¿no es cierto? En equipo, ¿no? Y respetando las reglas, pues hermanos, respetando las reglas. Y entonces, y eso es lo que en matemáticas también, ¿no? Yo he aprendido de que si tú quieres resolver problemas,
Primero tú tienes que saber con qué reglas vas a resolver tus problemas, ¿no? Cualquier problema, ¿no? Del mundo que hay, lo llevas al lenguaje matemático y el lenguaje matemático te da reglas. Así como cualquier juego, ¿no? Fútbol, lo que sea, tienes reglas y tienes que guiar. Pero no solamente por conocer las reglas uno ya gana, no. Por ejemplo, en el fútbol tú tienes que entrenar día tras día, sudar, pues hacerte esa habilidad, tantas cosas tienes que hacer, hermano. Dejar de comer cosas y así alimentar correctamente. Bueno, entonces ahí en la cancha tú tienes habilidad y todo, pues, no sé, por ejemplo, tú vas a ver a los mejores jugadores que hay de fútbol. No crean que ellos así de por sí pueden hacer sin practicar. ¿Cuántos buenos futbolistas, no? Por el alcohol, por esas cosas, se han arruinado sus propias vidas, pues, hermanos. Pudieron ser no excelentes, pero no. Entonces, en la vida, hermanos, es así. Yo veo también, Dios pone sus leyes en la vida espiritual, el carácter de Dios. Entonces, queremos el carácter de Dios, ahí están las leyes de Dios. Implementarlo en nosotros, conocer bien, ¿no? Todas las leyes de Dios. Y ahora no solamente por conocer ya somos buenos cristianos, no pues. Entonces tenemos que vivenciar, vivir de acuerdo a esas leyes en la vida práctica, ¿no es cierto? Entonces, así como un futbolista entrena y así tiene que aprender para meter goles, pues y ganar, ¿no? Entonces, igualito los cristianos también en la práctica, en la actividad misionera, porque no solamente es estudiar la Biblia y orar, sino hay que entrar a la práctica, entonces a dar testimonio, ¿no? ¿No? A predicar, a compartir el evangelio, ¿no? Es ahí cuando uno comparte, entonces aprende, ¿no? Bueno, cosas que yo voy sacando, ¿no? De vuestras participaciones también, ¿no? Gracias por vuestra participación. Termino, hermanos, leyendo esta parte. Dice, a diferencia del versículo 1 en el que las tribus del lado oriental son denominados de la manera habitual, ¿no? Rubenitas, Gaditas, etcétera. Aquí se utiliza una expresión diferente. Aquí, hermanos, lo que yo he recalcado en la lectura era esto. Los rubenitas, los de Gad y la media tribu de Manasés, que contrasta con los otros israelitas. O sea, como que los desprecian ya los de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ¿no? Como según su criterio se estaban revelando y ya no eran pues del pueblo de Israel. Y dice ahí justamente la Biblia, y los hijos de Israel oyeron decir, y aquí los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los hijos de Israel. Bueno, por lo que representa una entidad diferente, como que ya se separaron y eran diferentes, esas dos tribus y media. En la narración, la expresión toda la congregación de Israel se refiere pues solo a las 9 tribus y media del Jordán occidental, lo que subraya la ruptura que se produjo entre los dos grupos. De hecho, la cuestión que subyace en el relato es si las tribus del lado oriental del río podían ser consideradas israelitas. O sea, ya no están considerando como israelitas, sino separados. Cabría esperar una conclusión apacible de la historia. Sin embargo, la tensión surgió cuando se informó que las tribus del este erigieron un altar junto al Jordán. Alguien avisa, te avisa cosas y aparece un problema, hermanos. El texto no ofrece aquí ninguna razón para tal iniciativa, ni describe la función del altar o la actividad específica relacionada con él. Entonces, hermanos, miren, acá no hay más información que simplemente se ve que han levantado un altar y punto. Y uno puede decir muchas cosas, positivas, negativas, lo que sea, ¿no? Entonces, uno tiene que tiene que enterarse, ¿no? De más detalles, por qué esto, por qué aquello, ¿no? Por eso que la delegación fue a conversar para eso. La ambigüedad, hermanos, acerca del significado de este altar se acrecienta si observamos los recuerdos del primer cruce del Jordán en los capítulos 3 y 4. Hemos visto que han cruzado, hermanos, el río Jordán al inicio, hermanos, con Josué, donde todo Israel entró pues en la ribera del Jordán para cruzar el río hacia Canaán. En esta ocasión, una parte de Israel llegó hasta el Jordán
para cruzar el río en dirección opuesta. Ahora están yendo ya en dirección opuesta. Ambos casos fue erigida una estructura de piedras. Ya. Primero, sí, Josué mismo, ¿no? Ahí levantaron el altar, pues con piedras, como señal del poder de Dios, ¿no? Que les ha hecho pasar. Bueno, era una señal, eso sí, lo han hecho así, todos en unidad, ¿no? Pero al regreso, esas dos tribus y media también levantaron una estructura. De repente han pensado, haremos lo mismo, ¿no? La primera servía de monumento conmemorativo, mientras que la segunda es percibida como un impresionante altar. La pregunta que inevitablemente viene a la mente es, ¿qué significan estas piedras? Josué 4, 6 y 22 dice, ahí, la respuesta es seguramente. ¿Fue este altar construido para realizar allí sacrificios o es solo un monumento conmemorativo? ¿Estaban estas otras tribus empezando a caer en la apostasía? Es una pregunta. Y la respuesta, bueno, aquí el comentario dice, ¿no? El hecho de no consultar con Josué, Eleazar o los líderes de la tribu dio pues lugar a un malentendido, hermanos, ¿no? Que pudo desembocar en un terrible conflicto. Entonces, la lección para nosotros sería que si yo voy a hacer una otra cosa que va a influir en todo mi familia o de repente la iglesia, de repente pueden pensar mal, ¿no? Si no estoy informando, pues por eso tengo que informar. Tengo que decir que lo que estoy pensando hacer es esto y entre todos dirán, pues está bien o está mal, ¿no? Entonces, eso así debería de ser, ¿no, hermanos? ¿A qué se refieren Jesús y Pablo cuando nos exhortan a no juzgar a los demás? ¿A qué se refieren? Lucas, Juan, Primera de Corintios. ¿Por qué es tan fácil arribar a conclusiones erróneas acerca de las motivaciones de otras personas? A ver, hermanos, ya creo que hemos contestado, ¿no? Estas de las motivaciones. Es que estamos formados de una determinada manera. Somos como un programa de computación, así como la inteligencia artificial, hermanos, ese programa toma pues decisiones en función a las informaciones que tú le das. Le das una determinada información, le dices, o yo le digo, ¿no? Quiero saber la iglesia verdadera aquí, ¿no? Cristiana. Entonces me va a contestar según eso. No te puedo decir claramente, pero sí te digo características de la iglesia verdadera, es así, 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 así. Ah, ya, entonces dime, a ver, una iglesia cristiana con estas características. Ah, ya, entonces te dice la iglesia adventista del séptimo día, cuando él toma todas las características, ¿no? Y así. Pero también te aclara, ¿no? Que puede haber dentro de la iglesia misma adventista, ¿no? Algunos que de repente no cumplen pues con las condiciones que Dios dice, ¿no? Por más que son adventistas, como también dice la Biblia, dice, ¿no? Tiene Dios otros hijos en otras diferentes iglesias, ¿no? Que al final los va a unir en una sola. Entonces, te contesta, bueno, interesante, ¿no? Como, mire, la inteligencia artificial de estas aplicaciones que han hecho, entonces, así como una persona investiga y toma decisiones, pues, hermanos. Y, y nosotros, cuanto más, pues, hermanos. Entonces, vamos viendo que nosotros de repente tenemos defectos, ¿no? Pero tenemos que, Dios mediante, orando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, pues tomar buenas decisiones. Lucas 6:33 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Y hemos visto claramente esto, hermanos. Porque al juzgar a alguien ya nos estamos condenando nosotros, porque somos igual pecadores. No condenéis y no seréis condenados, ¿no? Claro. Perdonad y seréis perdonados. Entonces aquí es importante esto, hermanos, el perdón, ¿no? Dado que Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿por qué no vamos a perdonar nosotros a otras personas? Hay que hacerle ver realmente, claro, el pecado es pecado, entonces, y hay perdón. Si a mí me ha perdonado Dios, a ti también te va a perdonar, pues Dios puede decir, ¿no? Miren, a la mujer adúltera le ha perdonado, a ti también te puede perdonar, arrepiéntete, ¿no? Deja de hacer ya lo malo. Y así, hermanos, ¿no? Entonces, al hijo pródigo que se ha apartado, digamos, de la iglesia,
Entonces ha vuelto y lo ha perdonado, lo ha recibido. Entonces ahí ese es esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Predicar, ganar las almas así, haciéndoles ver que Dios tiene misericordia y quiere salvarles, ¿no? Entonces, de así las personas se va a formar pues cada vez la iglesia ya para este último tiempo, hermanos, una iglesia donde no estemos viviendo, no ahí y ya con pecado, pues hay que desechar el pecado. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Claro, hermanos, lo que ven nuestros ojos, como ya ilustró nuestro hermano Marcelino, están de repente como los espejos manchados y vemos, ¿no? Con nuestros criterios cosas manchadas, pero cuando está limpio, ¿no? Entonces, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, pues, hermanos, ¿no? Primera de Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, pues hermanos. Así que hermanos, pues nosotros, no sé si es bueno, creo que también hermanos en la vida es que nosotros, los seres humanos, eh, bueno, funcionamos en función al cerebro, ¿no? O sea, nuestro corazón, bueno, qué cosa hay, hermanos, ¿no? ¿Qué cosa hay dentro de nosotros? Y hermanos, Dios nos prepara como hijos de Dios. De repente, fácilmente juzgamos a una persona. Pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de de una hermanita ya. A otra hermana le dice, guay, oye, tú, que esto, aquello, mira tus hijos como conejo tienes tus hijos y esto, aquello, no, 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 que le empieza a criticar, ¿no? Le dice, mira, yo cuando voy a tener mis hijos, era joven, entonces, pues le dice, yo cuando tengo, uy, mis hijos van a ir a la NASA, los voy a educar así, así, así. Y hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Cuando tiene sus hijos, su hijo, por ejemplo, entonces tiene un problema, ¿no? En la cabeza, ¿no? eh, está mal, no puede tomar sus decisiones, ¿no? Como debe ser. Entonces, a veces con los golpes de la vida uno aprende, ¿no? Y dice, bueno, juzgamos a los demás, decimos cosas así, pero al final Dios nos da la lección y dice, bueno, para que aprendas a no juzgar, vas a pasar tú esas experiencias. Y cuando pases en tu propia carne, ¿no? Sufrimientos, pruebas por acá y por allá, entonces tú puedes comprender a la otra persona, ¿no? Porque a ti te ha dolido, te ha sufrido, entonces tú entiendes a la otra persona, ves a esa persona que está sufriendo, dice, yo sé cómo es sufrir esto, ¿no? Y entonces le dice, vamos a orar, vamos a pedir a Dios, Dios te va a curar, Dios va a hacer esto, aquello, pero tú deja estas cosas, deja aquello, hagamos esto. Entonces tú con amor, o sea, vas a ser realmente recién empático, porque tú has experimentado. Dios permite por eso que en esta tierra tengamos experiencias de esa índole para que comprendamos a los demás. Porque cuando tú estás sano, tienes todas las cosas, fácilmente puedes juzgar pues a otra persona. Pero tú eres esto, así, asá, que esto, ¿por qué no eres así? Podemos estar diciendo, ¿no? Pero en realidad no sabemos las circunstancias por qué una persona está en un determinado estado. Por eso hay que visitar, conversar, ayudar, hermanos, ¿no? Ese es lo que es nuestra tarea, pues, ¿no? Ahí termina nuestra lección, me pasó de tiempo. Hermano, hermana que está con nosotros, alguien tal vez todavía, por favor, haga una oración. Hermana Blanca, por favor, una oración para despedirnos. A ver, Benito, vamos a orar en esta mañana, agradecer a Dios por un día más de vida, Señor Jesús. Amado Jesús, venimos a tu presencia, Señor Jesús, en esta mañana. Gracias por esta enseñanza, Señor, Padre Celestial, Padre bendito, para poder nosotros edificarnos, Señor, y poder ayudar a personas que nos necesitan en momentos difíciles, Padre Celestial. Padre bendito, ayúdanos a ser sabios, Señor, para poder aconsejar a nuestros hijos, a nuestras amistades, a nuestros hermanos, Señor, que están a veces caídos, tienen problemas mentales, psicológicos, Señor Jesús, porque han sido ofendidos.
nos han bajado su autoestima, mi Dios, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que nos ayudes cuando se nos presentan en nuestro trabajo, personas, Señor, que necesitan, Señor, ayuda. Señor Jesús, papacito lindo, tú eres el único que tú eres el único que nosotros todos debemos orar rodillas para podernos ayudar mutuamente, Señor Jesús. Ayúdanos, danos una palabra de consuelo a las personas que necesitan, Señor. Te pido, Señor Jesús, que nos des sabiduría, Señor Jesús. Nadie tenemos derecho de estar juzgando a nadie, papacito lindo, tú, Padre bendito. ¿Tú qué no te hicieron en la cruz, Señor? Te crucificaron, te castigaron. ¿Qué no te hicieron, Señor, Padre bendito? Nosotros no tenemos derecho a nadie a juzgar a nada, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, valientes, a comprender cada problema de cada persona, Señor Jesús. Padre Celestial, ayúdanos a ser fuertes en nuestros hogares, que seamos, Señor Jesús, sabios para poder guiar a nuestros hijos, Señor, a nuestras nueras, a nuestros nietos, Señor Jesús, papacito, ese es el mejor regalo que podemos dejar nosotros el día que vamos a partir. Mi Dios grande y poderoso, Señor, perdónanos, Señor Jesús, si a veces no hemos podido nosotros guiar bien a nuestros hijos, Señor, perdónanos, Señor, solamente nuestros hijos son encargados. Señor, después tú nos darás cuenta, Señor, que hemos hecho con ellos, mi Dios. Es el mejor regalo que el día que nos vamos a ir, vamos a dejar tu palabra, Señor Jesús, papacito lindo. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros, todos los miembros de este grupo hermoso, Señor Jesús, Padre Celestial, papacito lindo, por el hermano Marcelino, por todo el hermano justo, por todas las hermanitas, Mónica, por todas las personas, Señor, que son líderes acá, Señor, nos ayudan a seguir adelante, Señor, nos dan sabiduría, nos ayudan a seguir adelante. Gracias, Señor Jesús, por haberles conocido. A mi hermana Rosita, Señor, papacito lindo, gracias, Señor Jesús, gracias porque tú das una palabra de consuelo en sus consejos, Señor sabio, Señor. Gracias, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta semana, todos los días de sus vidas, Señor, en su trabajo, haz que haya salud, paz, tranquilidad en sus hogares, Señor, que haya amor con su esposa, Señor, sus hijos, Señor, con sus nueras, sus nietos, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser fuertes, Señor Jesús, ponnos una coraza para que seamos fuertes en cada dardo que nos lanzan, Señor Jesús. Todo esto te lo pido en nombre del Padre. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bien, amén, amén, amén. Gracias, hermana Blanca. Muy bien, Amén, amén. hermanos. Nos despedimos, pues, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Que Dios